Buenas tardes. Damos inicio a la sesión virtual número 30 del día 4 de febrero del año 2025 y estamos en la asignatura Diseño Industrial 1. Vamos a convocar a los estudiantes inscritos en este curso para que se incorporen a las actividades de clase.
Ok, bien, y después de una espera vamos a dar inicio. Recordarles que estamos pendientes en la tarea 6 del tercer corte. La tarea 5 del tercer corte ya cerró el 31 de enero y ya estamos pues a 4 de febrero. Ya la tarea 6 abrió el sábado 1 de febrero y va a cerrar este viernes 7 de febrero. La tarea 6 comprende lo que es hacer un mapa mental de la lectura de el libro, este PDF, Diseño Industrial, Tecnología y su Desarrollo. Hemos estado hablando, leyendo y discutiendo sobre aspectos relevantes sobre estos puntos. La intención es de que ustedes pues vayan asumiendo la lectura del material y vayan pues haciendo sus extractos que van a convertir en mapas mentales y eso lo van a llevar a un PDF, el cual van a subir a la tarea respectiva, en este caso tarea 6 del tercer corte. Bien, bueno, eh, hablando un poco ya aquí de lo que es la actividad, a la apertura del proyecto, el proceso proyectual. La última clase, de manera resumen, habíamos hablado que era importante pues que el proceso de diseño se abriera o fuera más global, no solamente sea tan especializado en una sola área, porque nuestras industrias pues tienen esa situación de que no hay tanta especialización de formación, porque no es una industria altamente especializada. Hoy en día está sucediendo que con las nuevas tecnologías de asistencia digital y de digitalización, muchas de ellas va a llevar a que se necesite menos personal y más capacidad intelectual o de manejo de otras herramientas para poder hacer el trabajo, para que las máquinas o los robots hagan el trabajo. Entonces, trazando una línea paralela entre esta década de los años 70, siglo XX y la actualidad, siglo XXI, 25 años iniciados, notamos que ahora tenemos más asistencia de inteligencias artificiales, conexiones de industria 4.0, que nos van a facilitar más el trabajo mecánico manual y ya el trabajo que se va a necesitar para hacer el intelectual. Pero esta realidad a nuestros países todavía no llegaría tan rápido. Quizás todavía tengamos que esperar unos cuantos años más, quizás cuando ya ustedes tengan unos 20 años ya de vida laboral, sea el común estándar de manejo en toda la industria de Latinoamérica, o venezolana en este caso. En países de alta industrialización, pues ya esto está empezando a manejarse cada vez más y cada vez se necesita gente que maneje grandes volúmenes de datos, que tome decisiones sobre los datos, que analice todos esos datos que nos están generando para programar soluciones o dar soluciones a procesos industriales. Bien. Entonces, cuando entramos a este capítulo 6 visto desde la perspectiva de los años 70, se habla pues que el proceso proyectual debe abrirse no solamente a alguien que se llame diseñador industrial, sino a todos los trabajadores de la empresa que saben, que tienen ese conocimiento o el saber hacer de las cosas, tienen ese trabajo día a día, diario, repetitivo muchas veces, donde saben que quizás algún proceso se puede hacer de otra manera o con una componente se puede fabricar de otra manera. Y esto es un aspecto importante sobre la apertura del proceso proyectual. Quizás las etapas de diseño, de concepción de un producto debería incluir a esos trabajadores que están en el área productiva para que aporten esa experiencia y puedan nutrir a los departamentos de diseño en este momento. ¿Ok? Bien, otro elemento, pues por razones prácticas obvias, todo el personal de una fábrica no puede participar pues en el diseño de un producto. Por lo tanto, pues una de las ideas es proponer comités de diseño compuestos por un número reducido de miembros representantes de diversas divisiones técnicas en una empresa. ¿Ya? Entonces, gente que está en área de empacado, producción, ensamblado y diseño para dar soluciones al nuevo producto que se piense hacer desde la experiencia de cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Esto es casi, si quiere decir, como la punta principal de la idea. De aquí en adelante ya tenemos algunos ejemplos de lo que podía hacerse bajo esta metodología como tal. ¿Ok?
Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. No quiero saturarlos un poco con esto explicándole toda esta lectura, pero sí vamos a ver algunos videos que tienen que ver con la parte de integración del proceso proyectual, ¿no? Voy a ubicar alguna información para que conozcamos sobre qué se está hablando. Bien, esto que estaba hablando ahorita de quemar estas etapas, de integrar una nueva visión, de diseñar, quizás deba ser muy necesaria todavía en la realidad de nuestro diseño venezolano para que estén más cercanos a las soluciones y que esta integración entre producción y la gente de diseño pues sea más rápida y que ayude a facilitar el trabajo, ¿ok? A facilitar el trabajo de lo que puede ser rapidez, bajar costes y lograr competir, que es uno de los grandes problemas que tenemos de que nuestro producto a veces no es competitivo porque no trabaja con altas tecnologías, pero quizás pueda que trabajar desde el ahorro del material, de todo el producto. Esto nos puede ayudar muchísimo a bajar el coste y poder competir internacionalmente, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un poco lo que quizás deberíamos analizar para que entendamos que pudiésemos aportar algo más adicional sobre estos procesos de diseño frente a las grandes corporaciones tecnológicas o frente a los países altamente industrializados, que quizá no llevan siempre la delantera por su rapidez de recursos, su accesibilidad a recursos, pero que quizás nosotros tengamos que replantearnos, bajar costes, hacer otros ajustes que no sean necesariamente materia prima de mala calidad o una mano de obra pagada muy barata. ¿Ok? Entonces, quizá tengamos que analizarlo más desde el diseño industrial y la mano de obra del proceso de producción, de fabricación, para hacerlo más rápido e ir incrementando de manera escalonada todas estas alturas o todos estos niveles de mejoría. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta charla de consumo y cultura de masa desde la perspectiva del diseño, un pequeño video corto que nos puede ayudar un poco a escuchar opiniones sobre esto de la perspectiva del diseño. Comparto con Apartar explícitamente de los modelos interpretativos desde que empezaron a ejercer como tal. Los historiadores del diseño fueron muy activos en la búsqueda de un enfoque de la historia que se apartara explícitamente de los modelos interpretativos de la arquitectura y el arte, procediendo a investigar el fenómeno del diseño en términos de consumo y recepción. Hoy veremos cómo el objeto de estudio de la historia del diseño dejó de ser la producción de objetos de alta cultura para centrarse entonces en la cultura de masas y en los procesos que implicaban a los usuarios y consumidores. Este desplazamiento era pues ciertamente original, pero metodológicamente difícil. La historia del diseño había nacido impregnada de unos enfoques que ponían un gran énfasis en el estudio del creador y el objeto artístico. Pero, si bien investigar la materialidad de los objetos y su producción era relativamente sencillo, mucho más problemático era investigar procesos que no tienen entidad física, como por ejemplo los intercambios simbólicos que tienen lugar en el acto del consumo. El desplazamiento de la historia del diseño de lo oculto hacia lo popular fue sobre todo una aportación de los historiadores y críticos británicos, primero ellos y después norteamericanos. Su origen se remonta a los años 60 con la emergencia de la cultura pop.
Así que antes de entrar en el examen de los trabajos que investigan la relación entre el diseño y consumo y que por lo tanto lo relacionan más con la cultura de masas que con el arte, debemos hacer una mención al trabajo pionero que realizó Rainer Banham. Este historiador de la arquitectura británico, que había escrito uno de los textos pues fundacionales de la historia del diseño, teoría y diseño en la era de la máquina, también había sido uno de los fundadores del Independent Group de Londres, al que se atribuye la formulación de la estética del pop art. Banham fue uno de los primeros intelectuales en interesarse sinceramente por los gadgets tecnológicos y los productos de consumo americanos, o por lo que él llamaba la estética de lo prescindible. La expansión de la sociedad de consumo, con su énfasis en el simbolismo del objeto y las aspiraciones del consumidor, eran dos cuestiones que, según él, estaba convirtiendo los discursos del movimiento moderno basado en la tecnología y en la producción en algo irrelevante. Banham se vinculó relativamente poco con los historiadores del diseño, pero a mediados de los años 70 empezó a colaborar en el curso sobre diseño y cultura popular de la Open University británica. En los primeros congresos sobre historia del diseño celebrados en Newcastle y Middlesex en los años 70, Banham presentó unos trabajos sobre los automóviles norteamericanos, considerados por los historiadores del arte objetos de mal gusto, que causaron una profunda impresión entre los jóvenes historiadores del diseño de aquel entonces, obviamente, porque introducían en la nueva disciplina un elemento que no dependía completamente del periodo histórico ni de los fundamentos teóricos del movimiento moderno. El movimiento pop despertó en los intelectuales el interés por la cultura de masas, entendida como la auténtica cultura popular del siglo XX. Esta era una primera ruptura de la noción del diseño entendido como alta cultura de la modernidad. Una década más tarde, durante los años 80, empezaron a formularse con más precisión las teorías sobre el consumo y la recepción del diseño que había apuntado Walker en su libro Design History and the History of Design, cuando en el 88 apareció por primera vez la revista Journal of Design History. Ya existía en Gran Bretaña una masa crítica de profesionales interesados en convertir la historia del diseño en una disciplina original, independiente de la historia del arte. Prueba de ello era la publicación de 3 obras que se habían desenmascarado claramente del relato pevsneriano. Por ejemplo, primero, Objetos del Deseo de Adrian Forty, que se proponía hacer una historia social del diseño examinando su papel en diversos contextos: el hogar, la oficina, la empresa, y a lo largo de diversos procesos, la mecanización, la diferenciación, la higiene, la electrificación, entre muchos otros. Luego, en segundo lugar, Introducción al diseño y la cultura de Penny Spark, en donde ella apuntaba la idea de que el moderno concepto de diseño se había originado en el mercado. Un tercer texto era El diseño del siglo XX, de Jonathan Woodham, un relato sobre el cine en el siglo XX que ponía mucho énfasis en su recepción y consumo, y que se propone investigar el impacto del diseño en la vida cotidiana. Este enfoque llegaba, por ejemplo, a relativizar mucho los logros de la Bauhaus y las vanguardias, dado que su impacto social fue muy limitado. Estos 3 trabajos situaban a Inglaterra a la cabeza de la innovación en lo que se refiere a la historiografía del diseño, porque propone unos métodos radicalmente diferentes. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos hablando de la historia del consumo y de la cultura de masas abordados desde la perspectiva del diseño. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, ojalá y ustedes por su parte, puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like, suscribirse y sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Pero además del pop u otros factores que determinaron el giro de la historia del diseño, es el consumo y la cultura de masas, sobre todo en los países anglosajones. Muchos de los años que estaban realizándose en los años 80 en Inglaterra hacían eco del desarrollo de los estudios culturales impartidos en el Centro para Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham. Los estudios culturales son una disciplina académica que tiene su origen en la historia y la crítica literaria, y se distingue de la antropología y la etnología en sus objetivos y metodología, puesto que en lugar de estudiar la cultura de un lugar o un país específico, investigan cómo un mensaje
o un medio se relacionan con la ideología, la clase social, la nacionalidad, la etnicidad, el sexo o la raza. Trabajan con un concepto ampliado de cultura, ya que no solo contemplan la alta cultura y la cultura popular, sino también, y muy específicamente, los significados de las prácticas de la vida cotidiana. Los estudios culturales son difíciles de definir, puesto que no poseen una metodología consensuada y se conciben a sí mismos como un modo de análisis altamente contextual, variable, flexible y crítico, tal como lo comenta, por ejemplo, Schulman. Aún así, de cualquier modo, han sido muy brillantes en su aplicación de los protocolos de los estudios literarios a una amplia gama de productos culturales. Por ejemplo, el diseño. Los estudios culturales en una disciplina académica muy internacionalizada que ha tenido una gran implantación en los países anglosajones, adquiriendo no obstante un matiz diferente en cada país. Por ejemplo, en Canadá, siguiendo la tradición creada por Marshall McLuhan y George Grant, se han interesado por cuestiones relativas a las relaciones entre tecnología y sociedad. En Australia han puesto especial énfasis en la política cultural. En Sudáfrica se estudian cuestiones relativas a los derechos humanos y los países en vías de desarrollo. En Estados Unidos y prácticamente toda América, los estudios culturales adquirieron un carácter más inocuo que sus equivalentes británicos, ya que no se enfrentaron directamente a los problemas relativos a la clase social y la dominación y el poder. En su origen, se decantaron más por el estudio de las relaciones objetivas y, pues, apropiaciones activas de las audiencias y de los usos de la cultura de masas. Dentro de los estudios culturales, durante los años 80, se empezó a criticar la teoría marxista, según la cual cada producto cultural tiene un significado único que se encuentra determinado por su productor. Este concepto fue desafiado por la idea de que, de la misma manera que el lector añade significado a lo que lee, el consumidor añade significado a lo que consume. Desde este punto de vista, el consumidor no es un ente pasivo, sino que puede apropiarse, aceptar o rechazar el significado de un producto. El desplazamiento del objeto de estudio del mundo de la producción de los objetos culturales hacia el consumo de objetos culturales tuvo una influencia indiscutible en la historia del diseño, pues proporcionó nuevos métodos de interpretación. Los estudios culturales entonces dieron un impulso definitivo a la investigación de las culturas urbanas, el fenómeno de la contracultura y las manifestaciones de las clases populares. Igualmente, favorecieron la percepción del consumo como un modo cultural activo y no pasivo como proponía la tradición marxista. Sin embargo, a pesar de sus logros, los estudios culturales no están exentos de crítica. Uno de sus problemas es la indefinición, puesto que a menudo, como comenta John Frow, se solapan con los estudios de la cultura de masas, la historia cultural, geografía cultural, sociología de la cultura, los estudios sobre política cultural e incluso con ciertas formas de etnografía. Además, en la medida que son unos estudios que proceden de la teoría literaria, en ocasiones desde el mundo del diseño se les ha acusado de tener una tendencia hacia el esoterismo y el exceso de abstracción, cosa que no ayuda a comprender el mundo de las realidades tangibles. La pregunta entonces es, ¿hasta qué punto la historia del diseño, que se afanan en investigar el mundo material, se puede desvincular totalmente de él? En el 98, Jeffrey Meikle hizo unas interesantes reflexiones sobre lo ideal y lo material en el diseño. El eje de su investigación habría sido el streamlining, entendido no solo como la reducción de la resistencia al deslizamiento de los fluidos, sino también como metáfora de la reducción de la resistencia a las ventas y el deseo de la gente de deslizarse suavemente hacia el progreso del futuro. Para desarrollar su tesis, habría utilizado textos, documentos y fotografías muy utilizadas de productos de la época, pero en ningún caso se ha enfrentado a objetos reales. Años más tarde, con la intención de escribir una historia del plástico, empezó a comprar cacharros en mercados, a adentrarse en la experiencia material del diseño y a fundamentar sus enfoques en el mundo de lo real. Sin embargo, la prosaica materialidad de sus objetos no respondía a las preguntas relativas de su recepción y consumo, y se preguntaba entonces cómo se responde, cómo responde la gente a los productos, la gráfica y los ambientes que le rodean. ¿Cómo sabemos lo que es el diseño para la gente que negocia con él, a menudo inconscientemente, como en su vida cotidiana? En consonancia con las teorías recientes de los estudios culturales, este autor consideraba como superado el enfoque del consumo de la Escuela de Frankfurt, según el cual el consumidor es un ser pasivo que navega sin rumbo a merced de las manipulaciones del mercado.
Tener en cuenta el protagonismo del consumidor y considerar que es un ser activo que confiere o añade significado a los objetos con los que se relaciona era un interesante nuevo problema del que se enfrentaban los historiadores del diseño. Las herramientas críticas podían encontrarse en trabajos relativamente recientes elaborados por antropólogos, que describían los bienes materiales como algo que da forma física a significados privados que de otra manera permanecerían inarticulados. Es decir, como lo comenta Meikle, que las posesiones materiales pueden contemplarse como algo que canaliza la energía de sus propietarios hacia objetivos que dan significado a la propia vida. Daniel Miller entendía el consumo como recontextualización. Con este término, deseaba significar que los objetos son como un texto que permanece abierto pues a múltiples lecturas, y de la misma manera que el texto no se puede reducir simplemente a las intenciones del autor. La emergencia del objeto del mundo capitalista o de la producción estatal no implica necesariamente una representación directa de los intereses del capital o del Estado. Finalmente, Meikle proponía también como referente las investigaciones de Dick Havich sobre el estilo de las contraculturas de los jóvenes británicos de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que significaron una importante ruptura con la moda establecida. De cualquier manera, los modos interpretativos de los nuevos historiadores del diseño no procedían exclusivamente de los estudios culturales, sino también de las nuevas nociones sobre la sociedad de consumo elaboradas por los sociólogos franceses Jean Baudrillard y Pierre Bourdieu. Para Baudrillard, el consumo no es una práctica material y una fenomenología de la abundancia, ni se define por lo que se come, lo que se viste o lo que se usa. El objeto de consumo no son los productos materiales, sino que es la organización de todos ellos en sustancia significante. Esta organización convierte el consumo en una actividad de manipulación sistemática de signos. En su estudio sobre el gusto de los franceses en los años 70, titulado La distinción, Bourdieu afirma que el consumo es una labor de apropiación a través de la cual el consumidor ayuda a producir el producto que consume, mediante un trabajo de decodificación e identificación. Él se interesó especialmente por el análisis de los mecanismos de reproducción de las jerarquías sociales, pero, a diferencia de los marxistas, que insistían en la importancia de los factores económicos, él insistía en la importancia de los factores culturales y simbólicos. Su elaboración de conceptos como el hábitus, el campo y la violencia simbólica tienen un gran potencial para ser aplicados al estudio del diseño. La herencia francesa también, pues, procedía de las investigaciones sobre la vida cotidiana de Michel de Certeau. Este filósofo postestructuralista argumentaba que a pesar de la razón técnica, pues cree saber cómo debe organizarse la vida cotidiana de las personas. En realidad, éstas se develan silenciosamente subvirtiendo los objetos y los códigos y reapropiándolos en el espacio a su manera. De Certeau tampoco creía en la figura del consumidor pasivo y disciplinado en el centro de su relato. Eran las maneras de hacer entendidas como un espacio intersticial de realización, pues una realización propia situada entre la producción y el consumo. En su conjunto, las nuevas investigaciones sobre el consumo apuntaban hacia dos direcciones, a saber, primero, que el consumidor no es un actor pasivo, sino que añade significados a los productos que utiliza, y segundo, que el consumidor realiza con ellos una especie de bricolaje creativo de resultados imprevistos que ni el diseñador ni el propio productor pueden prever. Estas conclusiones desafiaban el discurso tradicional de la historia del diseño que otorgaba al diseñador el papel del creador único de significado, de agente de la modernización y de guía del gusto. En los umbrales del siglo XXI, este nuevo enfoque convertía a la antigua historia del diseño en un relato redundante. En 1998, los jóvenes profesores Julier y Viviana Narowski presentaron un comunicado llamado La redundancia de la historia del diseño, y luego lo subieron a la red sin sospechar el eco que tendría. Habían defendido que la historia del diseño era una disciplina diferenciada de la historia del arte. Según ellos, la historia del diseño no interesaba a los profesionales ni a los consumidores porque era redundante e insistía en el paradigma de la modernidad elaborado por Pevsner, seguido por Banham, obviamente, puesto que el canon de la modernidad se prolongaba innecesariamente porque los historiadores insistían en su voluntad de acción política y social y se hacían la ilusión de que todavía era posible un estilo reformador. Los autores
Creían que, pues, había que desafiar otros estereotipos. Uno era la historia enfocada en la producción del diseño, la cual consideraban que solo era útil a los investigadores y diseñadores. Este enfoque tenía el defecto de que se basaba en el estudio de determinados tipos de objetivos, cuando resulta que el diseño trata de conceptos, relaciones, ideas y procesos. En su lugar, ellos proponían, como Makelet, una historia más orientada hacia el consumo, derivada de la nueva historia social, la antropología y los estudios sociales, la historia del consumo que intentara comprender la experiencia y el significado de los objetos entre sus usuarios. Julier y Narodsky defendían su tesis basándose en los estudios de Miller, el cual argumentaba que, si bien los objetos son intrínsecamente alienantes, los consumidores se apropien de ellos a través del uso y la personalización. Si los diseñadores prestaran atención a los procesos de apropiación del consumidor, estarían en condiciones de comprender mejor a sus usuarios finales. Empresas como IKEA o Benetton o los clubes de fútbol facilitan que sus clientes practiquen lo que Fine y Leopold llaman la reconstrucción cultural de lo que se consume. Estos economistas hablan del consumo en términos de sistemas de abastecimiento o modelo crítico para el estudio de una mercancía o grupo de mercancías entendidas como una unidad de procesos sociales y económicos. Una vez establecido el modelo, se deben estudiar dentro de él las necesidades del consumidor, atendiendo el eje vertical de la concepción, la producción, la distribución, la mediación y el uso. Este esquema es útil para el diseño, pues proporciona un modelo dinámico para estudiar mercancías o grupos de mercancías y tiende puentes entre producción. Si solo la idea de abrir los libros te da ansiedad, Algor es el compañero de estudio que necesitas. Y consumo. El texto partía de los planteamientos anteriores y además proponía orientar las investigaciones históricas sobre diseño hacia el concepto de flujo, según la terminología empleada por Manuel Castells y Raymond Williams. Esto quiere decir ver los objetos no como entes aislados, sino como pertenecientes a una interminable corriente de relaciones visuales y materiales que circulan por una multitud de vectores. Esto no es una tarea imposible, si el terreno está bien delimitado, obviamente. Según Juliet, cuando nos encontramos ante un sistema de abastecimiento muy cerrado, las narraciones y discursos bien entrelazados, que van desde la producción hasta el consumo, pasando por la distribución y la divulgación, son fácilmente identificables. Por tanto, la historia del diseño no debe privilegiar el estudio de la producción o el estudio del consumo, sino ir a un enfoque integrado y dinámico de los dos vectores. Finalmente concluye diciendo que, nos guste o no, debemos ver los objetos como parte de una estrategia corporativa en una cultura capitalista de consumo, es decir, como marcas. El estudio del consumo es necesario para comprender el fenómeno del diseño en toda su complejidad, así como su implicación en el tejido social. Sin embargo, hay que advertir que genera un tipo de relatos que tienden a obviar el pensamiento político, social e intelectual de los diseñadores o de las instituciones y que no sean una parte desdeñable de la historia del diseño. Investigar el diseño desde la perspectiva del consumo y la recepción equivale a investigar la historia social, la cual es una parte muy importante en la historia del diseño, pero no lo es todo. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. Bien, vimos un análisis de lo que es el consumo de un producto, los vectores o las cadenas desde la producción, diseño hasta el consumo, y cómo está relacionado todo esto en un circuito en aspectos sociales y políticos y culturales de una sociedad. Bien, traje este video un poco para que entendamos que el diseño tiene una fuerte dependencia del sistema capital, porque precisamente es el que le da, si se quiere, una vida para que ese círculo pues, de consumo constantemente se mantenga, para que genere producciones, y esa producción pues, genera logística, distribución, pero también parte de un elemento social que es de quien lo crea, pero también parte de la idea de una marca que es la que quien plantea soluciones a estas situaciones o también plantea opciones. Entonces, esto puede pasar perfectamente en un mundo altamente industrializado donde existe pues un mercado, un capital, hay un flujo constante de mercancía, de distribución, de productos,
pero quizás en un país donde tenga un modelo social, haya una necesidad también de este producto, pero no sea de pronto el mismo índice de necesidad que tiene una marca o una empresa que lo produce. Entonces, aquí vemos los dos elementos que es importante que conozcan del diseño. El diseño puede estar en una vertiente netamente capital de un país altamente industrializado, de una sociedad con un poder adquisitivo alto, pero también puede estar dentro de una visión social de un país donde los recursos o el producto no necesita cubrir algunas necesidades no planteadas, sino simplemente ser producto de supervivencia constante. Y aquí hay dos teorías, una la capitalista sobre el diseño y una teoría socialista del diseño, que ya no es un diseño, sino pues un objeto normal que va a prestar un servicio y que no necesita competir en marca, en forma, en tamaño o en proporciones o en coste. ¿Por qué? Porque es el mismo producto que se va a mantener cumpliendo una necesidad, la necesidad básica a la cual ha sido concebido. No son necesidades creadas en futuras versiones para ir mejorando en función de una competitividad que exista con otros productos. Entonces, estos son dos de los elementos de los cuales quizás tengamos que distinguir si el diseño bajo una perspectiva social o una perspectiva capitalista tiene dos elementos a cumplir y obviamente los factores que intervienen, sociedad, diseñadores, fabricantes, productores, logística, tienen una visión diferente también sobre ella, ¿ok? Bien, esto le queda un poco para que ustedes reflexionen sobre esto, sobre la realidad que hay en Venezuela y sobre la realidad mundial también, que se ubiquen pues donde ustedes consideren que debe estar, pues si se quiere en algún momento definido qué van a hacer ustedes en este momento. ¿Ok? Bien, feliz tarde para todos, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que tengo la clase recuperada del día de ayer, la daré en estos días, así que también la subiré posteriormente. ¿Ok? Feliz tarde.